Veamos ahora lo que es la configuración de nuestro estilo de acotación, donde nos quedaban las tres últimas solapas para la configuración del mismo. En ese sentido, nosotros habíamos ingresado al estilo de acotación, habíamos visto que podíamos ingresar de diferentes lugares. Uno de ellos era a través de el desplegar esta zona del panel, haciendo un clic acá, entonces podíamos acceder a nuestro estilo de acotación. Habíamos creado un estilo nuevo, para eso indicamos así, le indicamos como apellido el nombre de nuestro estilo y partíamos de referencia, tomando de referencia al ISO 25. Poníamos continuar y habíamos hecho los ajustes de esta zona, donde acá dábamos 5 para el espaciado automático entre cotas que iban apiladas. Nos interesaba que tenga 2 unidades la extensión más allá de la línea de cota, de la línea auxiliar de cota o línea de extensión. La distancia de esa línea de extensión respecto al objeto que se está midiendo a través de las cotas iba a ser 0, así que eso ingresamos desde acá. Lo que sigue es configurar que los extremos de cota, en este caso las flechas, van a tener 3 unidades, al igual que las marcas de centro, dijimos. Además, en cuanto al texto, íbamos a emplear un estilo de texto propio que era el del rótulo. En nuestro caso, le podríamos llamar a nuestro estilo también apellido. Con esto confirmamos, tenemos la posibilidad ya de elegir nuestro tipo de letra, que podía ser el itálico, itálico C, con una altura que se mantiene en 0, pero un factor de ancho que podía ser .65 y manteniendo también acá el ángulo en 0. Entonces aplicábamos estos cambios, lo establecíamos como corriente si es que hacía falta. En este caso fíjense que no hace falta porque es el primer estilo que estamos creando, así que podemos cerrar y seleccionarlo desde acá al estilo. Por lo demás, el texto, la cifra va a tener una altura de 3 unidades, lo vamos a ubicar centrado en relación a la cota que va de izquierda a derecha, con su línea de cota de izquierda a derecha, centrado. Ya hemos visto las opciones estas. El ajuste también lo íbamos a hacer considerando que vayan fuera de la cota tanto el texto como las flechas, los hidrógenos de cota, cuando no hubiese lugar. Por lo demás, el trazo que tenemos en este caso que va desde el centro hasta la cota del radio, no lo vamos a dibujar, así que quitamos el tilde de acá y con eso se reemplaza ahora esta acotación del radio por una cota donde no tiene el segmento que une con el centro, pero sí aparece la marca de centro. Lo que nos quedaba pendiente una de ellas son las unidades primarias, y en ese sentido acá vamos a detenernos un poquito más, porque acá tenemos la posibilidad de usar diferentes formatos de acuerdo a las unidades con las que hemos decidido realizar las acotaciones. Entonces, si es el formato decimal, estaríamos hablando del sistema métrico y entonces teníamos directamente lo que está preestablecido acá. La precisión en 2 unidades para mostrar en la cota, más allá de que se haya dibujado con mayor cantidad de decimales. La precisión que se va a mostrar en la cota, en este caso, está reducida a 2 decimales. Se va a usar la coma como separador decimal. El redondeo no se hace en este caso, está en 0, pero podríamos, por ejemplo, poner un redondeo de .25 para que entonces cada cuarta parte de una unidad se haga el redondeo. Por lo demás, aquí se podría establecer un prefijo o no. En este caso, si hablamos de un prefijo, es en el caso de que quisiésemos, por ejemplo, anteponer un símbolo a la cifra de cota, en el caso de que sea necesario. De lo contrario,
no se indica nada. Este sería el caso, por ejemplo, si hablásemos de por ciento de, porque quisiéramos indicar el símbolo de diámetro. Fíjense, aquí entonces aparece ese símbolo de diámetro, perdón, de grado. Para el centro es el de diámetro, que antepone el símbolo a la cifra. Lo que de hecho no se indica la cifra antes, sino después, perdón, el símbolo después de la cifra. Lo que sí, eso sería para el sufijo, donde el sufijo podrían ser, por ejemplo, la letra M, si es que queremos indicar que se trata de una medida en metros, o si fuese en milímetros, obviamente, sería el otro caso, o si se trata de un símbolo de diámetro, porque estamos creando cotas para acotar diámetros exclusivamente, entonces podríamos emplear ahí sí, en este casillero, el por ciento C. Con eso entonces tendríamos el símbolo de diámetros luego de la cifra. Bueno, esto solamente es como un ejemplo, ya que estamos empleando en el ejemplo acá solamente acotaciones lineales. Por lo demás, lo que tenemos acá es la posibilidad de establecer un factor de escala. En este caso, este factor, por ejemplo, va a permitir que si este valor lo establecemos en 2, al dibujo que estamos acotando se lo va a mostrar con el doble del tamaño que tiene. Es decir, para este caso nosotros estaríamos entonces duplicando los valores que tenemos acá. Entonces, este valor duplicado es porque acá hemos indicado 2 y así con lo que sea necesario. Normalmente esto no lo modificamos, así que esto va a quedar en 1. Lo que sí a veces hacemos es mostrar, bueno, este factor de escala podría ser aplicado solamente para las solapas de presentación, si nos interesara eventualmente que ahí aparezcan duplicados los tamaños por alguna razón. En este caso aplicamos este tilde y solamente se vería reflejado en el caso de alguna cota que hayamos establecido en el espacio papel. Por lo demás, lo que tenemos acá más abajo es la supresión de ceros a la izquierda y a la derecha. Si se trata de supresión de ceros, es posible entonces suprimir ceros tildando este casillero. Pero eventualmente se puede aprovechar también, fíjense que se habilitó acá, y es la posibilidad de que indique una subunidad del factor. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, una cota donde es 0,30, porque hablamos del ancho del muro de la vivienda, y no queremos que aparezca 0,30, que ocupa más lugar que solamente decir 30 centímetros, entonces ahí estaríamos en condiciones de aceptar este valor de 100 unidades y aquí a continuación indicar las letras C y M, de manera que entonces pueda aparecernos, donde haga falta, la supresión de ceros, ya directamente la medida en centímetros, con la aclaración de que ese valor es en centímetros, a través del sufijo lo estaríamos dejando expresado. La otra posibilidad es que esté tildado acá el casillero este que tenemos aquí para eliminar ceros después de la coma decimal. Es decir, que aquellos ceros que podrían estar por la tolerancia siendo indicados, se los podría omitir. Normalmente, entonces, estos dos podrían ser los que vamos a usar. Con respecto a las mediciones de ángulos, tenemos este otro sector que está acá, y es el que nos va a permitir que podamos establecer supresiones de unidades, también antes y después. También está la posibilidad de establecer la precisión que va a tener la medición del ángulo y si se va a reflejar el ángulo como una medición de ángulos en el formato sexagesimal con decimales o no. Las posibilidades entonces están todas disponibles desde acá
para que podamos seleccionar los diferentes formatos. Lo mismo en cuanto a la precisión, podrían ser decimales para los ángulos, habitualmente no le ponemos decimales. Y bueno, y acá la posibilidad de suprimir ceros antes, digamos, del lado izquierdo, es decir, antes de la coma, o después de la coma. Si es que hay posibilidad de suprimir, entonces los podemos tildar a estos casilleros. Normalmente a estos no se los suprime en el caso de los ángulos. Lo que podríamos mencionar todavía acá es en cuanto a que la coma, en este caso, se establece con un punto, pero podría ser, en este caso, perdón, aquí es una coma y aquí es un punto, la posibilidad, o un espacio simplemente. Normalmente nosotros empleamos entonces la coma como separador de decimal. Bien, lo que sigue más aquí a la derecha es la posibilidad de establecer unidades alternativas. Este sería el caso en que quisiéramos que, además del valor medido en milímetros, asumiendo que estos son medidas en milímetros, figuren también las medidas en pulgadas. Entonces, por ejemplo, ahí en este caso, la alternativa sería la unidad o la medida en pulgadas, y para eso tildamos en este lugar. Otra vez acá estaría la posibilidad de establecer el formato que le vamos a dar. Podría ser el formato, si hablamos en pulgadas, que no sea el decimal, sino, por ejemplo, algunos de los otros formatos típicos de ingeniería. Entonces aquí estaríamos seleccionando este formato para que nos dé las unidades en pies y pulgadas. Obviamente desde acá podemos seleccionar la cantidad de decimales que nos interese ver reflejados. Por lo demás, bueno, este factor multiplicador es el que se emplearía para el caso de mostrar la unidad alternativa en pulgadas. Lo que sigue más abajo es la posibilidad también de hacer redondeos. Otra vez, si quisiéramos, podrían ser un valor que ajuste esto a un redondeo, bueno, de acuerdo a un valor que hayamos ingresado, así tal cual como lo hicimos en las unidades primarias. El equivalente a esto lo tenemos acá para las unidades alternativas. Lo mismo está la supresión de prefijos, la indicación de prefijos, la indicación de sufijos, es decir, después de la cifra, antes de la cifra y después de la cifra. Tenemos también la supresión de ceros antes de la coma y después de la coma también. Y en cuanto a este sector, está la posibilidad de indicar dónde se va a ubicar. Si va a ser después de las unidades primarias, eso es lo que habitualmente se hace, o debajo. En ese caso, tildamos abajo y eso es lo que nos estaría mostrando esta previsualización. Lo mantenemos entonces con unidades primarias que van después de la cifra de cota, de la medición directa o unidad primaria, y la unidad secundaria queda establecida entre corchetes. Y finalmente, la tercera solapa que tenemos acá es la que nos va a permitir establecer valores de tolerancia en la medición. Si nosotros, a ver, para que se pueda previsualizar un poco mejor, vamos a quitar acá. Nosotros activamos las tolerancias, podríamos poner una tolerancia que sea simétrica, donde el valor va a aparecer luego de la cifra con el signo más, menos. Entonces, nosotros podemos decir cuántos decimales queremos. Podría ser, por ejemplo, un solo decimal y algo se llega a previsualizar acá. Y a continuación, lo que podemos decir es cuál va a ser el valor superior, ¿sí?, y el inferior a través de este casillero. Podría ser de 0.1. Entonces, en ese caso, lo veríamos reflejado con ese más menos 0,1. Por lo demás, aquí tenemos la posibilidad de establecer un factor de escala para el texto, es decir, qué tamaño va a tener
esa cifra. Puede ser que sea de 1 o que sea de un tamaño un poco menor, para que se lo quiera diferenciar. Normalmente este valor no se modifica, se hace la tolerancia con el mismo tamaño de cifra que justamente la medida que se está indicando. Por lo demás, la posición vertical está referida a la base o al renglón, podríamos decirlo así, de la cifra de cota. Y en ese sentido tenemos la posibilidad de establecerlo al medio o sobre el borde de arriba. En el caso de que nosotros hayamos usado el valor 1, no vamos a tener diferencias en esto, pero cuando usamos valores menores que 1, ahí sí. Entonces, ahí tiene importancia, en ese momento recién, si vamos a posicionarlo respecto del renglón o del borde o de la, digamos así, de la altura de la mayúscula o del medio del texto. Siempre hablando respecto a la posición vertical. Por lo demás, está la posibilidad de tolerancias, cómo se van a indicar los separadores. Esto es en el caso de que tengamos otros tipos de ajustes. Bueno, otra vez la supresión de ceros, a la izquierda o a la derecha, y en el caso de que haya pies y pulgadas, porque hayamos usado unidades alternativas, lo tenemos acá. También la precisión y supresión de ceros para las unidades alternativas funciona de este lado en cuanto a los ángulos, y en cuanto también a la supresión de ceros, en este caso antes o después para las medidas. Bien, esto sería en cuanto a la simétrica, podría ser la que tiene desviación, es decir, donde el más y el menos no son iguales. Entonces se establece un valor diferente para el positivo y un valor diferente para el negativo. Es decir, un valor para el positivo sería diferente para la desviación superior, y un valor negativo para la desviación inferior. Entonces, en los casos donde se requiera que haya una desviación diferente, entonces se puede hacer de esta manera en este caso y se va a ver reflejado de esa forma. Aquí sí es tal vez más importante que esto tenga un factor menor que la unidad. Esto puede ser entonces 0.5, de manera que entonces podamos ver la cifra en grande y la desviación con cifras más pequeñas. Por lo demás, la posición también, como antes, respecto de estas tres ubicaciones, abajo, al medio o arriba. Luego, también las tolerancias para la alineación, puede ser respecto de la coma o puede ser respecto del símbolo. Esto más que nada tiene que ver con la posibilidad de que eventualmente, para que sea más legible, se pueda apilar el valor de desviación superior con el de desviación inferior respecto de, por ejemplo, el separador decimal, en este caso sería el punto, o el símbolo que lo acompañe. Entonces, en esos casos es una cuestión más que nada de posición de la cifra a fin de que la lectura no se preste a confusión, la lectura de la desviación inferior y de valor inferior y superior de la desviación. Por lo demás, aquí también la separación de ceros y también lo que corresponde a las unidades alternativas en cuanto a la tolerancia a las unidades alternativas. Así que estos serían entonces las tres solapas que nos estaban quedando pendientes y que en ese sentido las podemos configurar entonces rápidamente. Normalmente nosotros no vamos a usar estas tolerancias, quedaría solamente acá por mencionarle, para no dejarlo sin considerar, por límites. En ese caso se establece un valor superior o inferior, y también la posibilidad de valores básicos, que en este caso la cifra va recuadrada para indicar que esas medidas en la fabricación deben ser controladas al 100%, es decir,
control de esas medidas. Obviamente en esos casos no sería el del total de la pieza, sino de aquellas medidas que son más críticas dentro de la construcción de la pieza. Entonces deben ser controladas. En ese caso entonces se emplea la opción básica. Bien, eso sería entonces en el caso de emplear tolerancia. Normalmente para nuestros planos, los trabajos prácticos que vamos a hacer, no vamos a emplear tolerancias, así que esto lo dejamos en no. Lo mismo con las unidades alternativas sin el tilde y solamente estaríamos configurando esto que, como ya dijimos, nos va a permitir que configuremos las unidades primarias de nuestra cota, que por lo general tampoco vamos a llegar a modificar en los prácticos nuestros. Bien, eso sería entonces todo lo que nos quedaba pendiente en cuanto al estilo de acotación.